Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra serie sobre las leyes biológicas. El día de hoy les queremos platicar acerca de la segunda ley y esta nos revela que todas las enfermedades van a tener dos fases, que una es la fase activa y otra es la fase de reparación. Esta ley es fundamental porque nos ayuda a entender por qué los síntomas van cambiando con el tiempo y cómo el cuerpo se recupera después de un conflicto. Además, vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a reconocer estas fases en nuestras enfermedades, tanto cotidianas como autoinmunes. Entonces, pues bueno, ¿qué es en sí esta segunda ley biológica? La segunda ley dice que toda enfermedad va a seguir un proceso bipolar. Primero está la fase activa, que es donde el conflicto está activo, y luego va a llegar la fase de reparación, que es cuando el conflicto se va a resolver. Sí, y por ejemplo, no sé, vamos a pensar que tenemos una especie de herida emocional que pues no está cerrando. Entonces, mientras está abierta, nuestro cuerpo va a estar reaccionando de cierta forma, pero cuando empieza a sanar emocionalmente, la respuesta física pues va a cambiar para reparar el daño. Por ejemplo, en la fase activa puede haber pérdida de función o puede haber un desgaste. Y en la fase de reparación puede aparecer una inflamación o dolor. Y esto va a ser natural y va a formar parte del proceso biológico de sanación. Y esto es no solo en las leyes biológicas, sino también en lo fisiológico, así sucede. Sí, sí. Y bueno, vamos con un ejemplo. Aquí tú me corriges, pero esta parte del Hashimoto, por ejemplo, durante una fase activa, el cuerpo va a reducir la función de estas hormonas tiroideas y lo más probable es que la persona se sienta cansada, que tenga esos problemas como de regulación de la temperatura, no sé, que tenga frío o que tenga la energía así de que en ceros, muy bajita. Y si se resuelve de pronto, bueno, al resolverse el conflicto, en la fase de la reparación, el cuerpo va a intentar normalizar la función y, bueno, pero pueden aparecer estos síntomas inflamatorios, ¿no? O también algo que he escuchado mucho es que, por ejemplo, en el Hashimoto, puedes estar en el hipotiroidismo y de pronto irte al hipertiroidismo, ¿no? Aunque sea de manera temporal. Exacto, y antes de dar un poquito de otros ejemplos, es explicar un poquito esta fase, cómo es que se puede manifestar, porque muchas veces, esto lo voy a decir desde tal vez lo que yo manejo más, que es la medicina bioreguladora, la medicina funcional, que sucede mucho, que el paciente se desespera porque lo que se espera en la medicina que estamos más habituados, que es la alopática, pues tú tomas un analgésico, se te baja el dolor, tú tomas no sé, algo para que sea todo inmediato, ¿no? Y acá no, acá precisamente vamos a empezar a hacer esta fase que hace solita el cuerpo, nosotros es lo que vamos a ayudarle, ¿no? Y sucede que uno no se empieza a sentir mejor, se empieza a sentir peor, pero es precisamente por estas fases, porque cuando el cuerpo empieza a trabajar, va a generar todo este proceso de curación y esto lo menciono porque cómo se relaciona también con otro tipo de vertientes o otro tipo de medicinas, como la medicina funcional, que era lo que les decíamos en el capítulo anterior, cómo vamos a tratar de conectar esto también. Y existen esas fases de reparación. Si tú ya empiezas a tener un problema, lo que va a hacer el cuerpo es volver a sacarlo. Entonces te tienes que ir para atrás a las fases de inflamación, de excreción, de inflamación. O sea, todo eso lo va a empezar a sacar el cuerpo. Y por eso yo les digo siempre a los pacientes que la enfermedad va a ser esto, va a ser un pico, va a ir como de subida y luego va a ir de bajada, ¿no? Es parte de lo que está procesando, es parte de lo que está trabajando y es normal. Y también yo les hago mucho la analogía de que tal cual como ven así el electrocardiograma, bueno, pues así es la vida y así también son muchos de los procesos, hay subidas, hay bajadas, y cuando el cuerpo tiene que reparar muchas áreas, hay partes que van a mejorar, hay otras que van a subir, otras a bajar, y hasta que ya llega un punto en que se estabilizan. Entonces, esta parte pues va a ser normal, y quise hacer como este paréntesis para que se entienda por qué sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de otras enfermedades como la artritis, la fase activa se va a manifestar con la inflamación y la pérdida de la movilidad.
Y cuando se empieza a resolver el conflicto, puede aparecer un poco más de dolor e inflamación, pero porque ya se está reparando la articulación como tal. O sea, sí puede haber primero la rigidez, y que es muy común sobre todo en la artritis reumatoide, que precisamente uno amanece rígido y te cuesta trabajo el mover, y entonces empiezas a mover, y entonces ya se mejora, pero sí dura un rato toda esa inflamación, ¿no? Entonces, es parte de, ¿no? Esto como por un ejemplo para la artritis, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y en el caso también del colon irritable, que hablábamos en el episodio anterior, que también venía como a formar parte de esta dificultad para digerir algo. Entonces también el colon irritable, pues en una fase activa, muy probablemente exista estreñimiento o diarrea como respuesta ante este conflicto, o sea, a la situación difícil. Y cuando se empiece a sanar, puede que se presente irritación, inflamación, malestar, tal como acabas de decir, porque el intestino también se está empezando a regular. ¿No? Sí, y recordar que también el intestino es mucosa, y entonces también empieza a generar moco, empieza a generar todo esto que va a repararlo, ¿no? Y por ejemplo, en el cáncer está también lo que es la fase activa, que se va a caracterizar precisamente por el crecimiento acelerado de las células, que es cuando se empieza a generar el tumorcito. Y en la fase de reparación es cuando ya se empieza a manifestar, ¿no? Porque al inicio, pues en el cáncer no se ve, o sea, no saben que están teniendo ese crecimiento celular, pero llega un punto en que ya se genera la inflamación, la fiebre, que se manifiesta totalmente, y es cuando el cuerpo está tratando de eliminar ese crecimiento excesivo. Entonces, ahí digo, es parte de un ciclo, todo va a ser parte de un ciclo. Ok. Ahora te invitamos a que reflexiones. Ahí te van nuestras preguntitas de la segunda ley biológica, y lo primero que te vamos a preguntar es, ¿has notado que tus síntomas cambian o empeoran antes de mejorar? La segunda, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo reacciona de forma inesperada cuando empiezas a sentirte mejor emocionalmente? Lo que mencionábamos. Y la tercera dice, ¿te has preguntado por qué algunas molestias o inflamaciones aparecen justo cuando sientes que estás superando algún problema? Si es así, es probable que estés experimentando estas dos fases naturales de la enfermedad y de la sanación. Y entenderlas nos va a ayudar a que no nos estemos desesperando ni a temer esos cambios. Respecto a esto, bueno, tal vez voy a compartirles un poco de mi experiencia personal como para entender, ¿no? Cómo funciona, y cómo también yo lo viví, que en ese momento no se entiende, ¿no? Porque sí es complejo. Yo ya tenía el diagnóstico, pero yo ya estaba tratándome con medicina alopática, con antipalúdicos. Solo en cuestiones de crisis yo tomaba lo que era el corticoide, que es la cortisona. Como yo ya era médico en ese entonces, yo sabía los efectos, y pues yo tenía cierta resistencia a estar con cortisona todo el tiempo. Pero bueno, me trataban de otra manera y no estaba yo mejorando. O sea, la realidad es que mi cuerpo pues estaba deteriorando más en lugar de mejorar, ¿no? Y pues yo ya no sabía qué onda, porque yo para este entonces yo ya llevaba batallando pues prácticamente toda la carrera, casi 4 años, que no daban pie con bola, y bueno. Pero cuando ya me empiezo a tratar, mi cuerpo yo creo que ya tenía mucho tiempo de daño, o sea, ya estaba toda la situación, pero aquí volvemos. A mí, parte de lo que me activó todo esto fue todo lo que yo viví en la carrera, que tal vez me activó algo más, ¿no? De lo pasado, pero a mí se me desencadena en la carrera por todos los miedos, inseguridades, etcétera. Y cuando salgo de la carrera, empiezo yo también con tratamientos bioreguladores. Y entonces, para darles un ejemplo, a mí me sucedía que sí me daba de repente infecciones de vías urinarias, de repente me daba erosión corneal, de repente me daba que se me pelaban las mucosas de la boca, de repente la artritis, de repente problemas digestivos, de repente la migraña, o sea, me daba todo separado, ¿no? Pero cuando empiezo con la medicina bioreguladora y aparte salgo de la carrera, que yo ya me siento liberada, como que siento que ya por fin digo, ya, o sea, ya pasé mi peor fase, o sea, yo para Sí, mí ya fue estuvo. muy estresante.
se hace como ese conjunto de cosas entre que empiezo con medicina que me empieza a tratar de regular y que se libera un poco ese conflicto emocional. No les miento, en 15 días yo ya decía, llévenme, ¿no? O sea, yo veía la luz y yo decía, ¿qué está pasando? Porque si a mí se me activaba todo por partes, en 15 días todo me dio junto. O sea, yo ya no sabía para dónde voltear. Yo decía, bueno, ¿qué es peor? ¿Qué es mejor? ¿Qué hago? O sea, aparte, cuando da esa erosión corneal no puedes ver luz, nada, porque literal queda pelado el ojo, entonces es un dolor horrible, no puedes tolerar luz, nada. Entonces fueron 2 semanas que tuve que estar encerrada en obscuridad, y me acuerdo que mi mamá me llevaba de comer y así me decía, aquí está la comida, y me daba el tenedor, y si puedes, y si no, ella me ayudaba, o sea, porque literal tenía tapados los ojos, o sea, tenía que salir al baño tapada. Entonces, por eso también ya me muevo muy bien en la oscuridad. Yo ya me muevo desarrollaste un superpoder. Pero fueron 2 semanas que el cuerpo dijo, vas a trabajarle. Y tuve que trabajar desde lo mental, lo emocional, el decir, ay, dije, ¿qué está sucediendo? Y aparte no dejar el tratamiento, porque fue lo primero que me dijeron, te vas a sentir muy mal, no lo vas a dejar. Y yo no, dije, es que esto no es posible, o sea, no, no, no. Y lo sufrí demasiado, no les voy a mentir, ha sido de mis peores épocas que he tenido. Pero bueno, sobreviví esas 2 o 3 semanas y curiosamente, después de que pasé esa crisis así fatal, porque aparte me decían, bueno, es que ni los antibióticos te están funcionando, ¿no? Porque me daban, yo ya tenía una cantidad de antibióticos que me daban así brutal, pero hasta que no pasé como esa crisis durísima, curiosamente ahora sí ya me funcionaban los antibióticos, yo no generaba fiebre, por ejemplo, me empiezan a dar fiebres. Entonces mi cuerpo fue como, se empezó a remover, se empezó a resetear, y ya después la enfermedad como como por arte de magia se empieza a espaciar, ¿no? Si yo ya estaba enferma cada mes, no, pues de repente ya era así como que pasaba más tiempo y nada, más tiempo y nada, o si me daba algo era muy leve. Entonces, esto es como para ejemplificar, ¿no? Cómo suceden estas fases, y que si en algún punto ustedes identifican que esto les está sucediendo, no se desesperen, y es nada más no dejar también el decir, sí, yo puedo y yo lo aguanto. No, o sea, busquen también cómo tener herramientas para poder pasar estas fases, porque yo sí tuve que también ser muy disciplinada en ese momento de decir, ok, tengo que comer aunque no quiera, tengo que hidratarme aunque no quiera, tengo que ser puntual en lo que tengo que tomar. O sea, les digo, fue un trabajo demasiado extenuante durante esas 2 semanas o 3, ya ni recuerdo bien, pero se tiene que pasar, ¿no? Y ya que lo pasé y lo sobreviví, sí viene esa curación. Entonces, por eso digo, de primera mano les puedo decir que sí pasa, sí sucede, y esto no nada más tiene que ver con las leyes biológicas, sino con los procesos propios que tiene el cuerpo, ¿no? Claro, sí. Ajá, no, te escucho, y también es como, obviamente, como, no sé, en terapia, ¿no? También sabemos que tú resuelvas un conflicto, no es lineal, ¿no? No es lineal, es como hay altibajos, o no se puede hacer como de inmediato, y justo lo que acabas de decir, o sea, como, sí, este proceso se refleja a través de los síntomas físicos. Sí, es que se va manifestando, entonces, por eso es bien importante también el por qué explicar estas leyes y cómo sí se pueden relacionar, ¿no? Que pareciera que no, pero sí. Hay estudios también de inmunología que van a apoyar esta idea, pero no es nada más algo ahí fortuito, y dice que durante la reparación hay una activación del sistema inmune que va a causar esta inflamación temporal para limpiar y regenerar tejidos. Sí, claro, entonces sí es importante como que estés apoyando toda esta reparación, toda esta sanación con la parte emocional, repetimos, técnicas para manejar, tu estrés, cuidados que respeten también como este proceso, como dice Mariana, ¿no? O sea, ella en medio de todo su malestar físico y mental, sabía que tenía que ser puntual, ¿no? Sabes qué tienes que comer, porque creo que también cuando la estás pasando mal, cuando te sientes mal físicamente, es como, no quieres hacer nada, obviamente no hay energía en el cuerpo, y tienes que comer, pues, ¿cómo se alimenta la máquina, no? Pues con comidita y eso, y es muy importante que respetes y te apoyes en ese proceso, aunque la estés pasando mal, es importante.
Sí, hay que recordar que antes de sentirnos, pues, más mal o antes de mejorar, más bien antes de sentirnos mejor, vamos a tener estos procesos en que nos vamos a sentir mucho peor, pero no es que estemos retrocediendo, es que nuestro cuerpo está sanando, se está reparando. Por ejemplo, mi experiencia desde la alopecia areata, ¿no? Que es la fase activa del conflicto. Entonces, desde esta perspectiva de esta ley biológica, la alopecia se asocia con un conflicto de separación brusca, de desvalorización leve relacionada con un contacto físico o como marcaje territorial. Por ejemplo, perder contacto con alguien querido, sentirte separada de un grupo, una identidad o un rol. Tu cuero cabelludo interpreta que ya no se necesita ese vello porque hubo una separación inesperada. Durante la fase activa, los folículos pilosos se debilitan y pues el cabello se te cae. Entonces, desde esta explicación, la alopecia habría sido la fase activa del conflicto emocional, que duró 2 años en mi caso. Y al estar en ese conflicto, el sistema se mantiene como en pausa y después aparece, en mi caso, el cansancio, aumento de peso y luego el diagnóstico de Hashimoto. En mi caso, eso ya fue la fase de reparación. Cuando el conflicto ya se empieza a resolver, ya sea de manera consciente o inconsciente, el cuerpo entra en esa fase de curación. Aquí es donde interviene, por ejemplo, lo que decíamos, el cansancio, la inflamación y la ralentización del metabolismo. Desde la perspectiva de Hammer, el Hashimoto no es visto como un error del sistema inmune, sino como parte de una fase de reparación del conflicto pues, que viviste. Y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, como que a mí me llamaba mucho la atención, por eso lo tuvimos ahí que estudiar un poquito de que cómo había sido mi proceso en la fase activa y cómo ha sido mi proceso en la fase de reparación. Sí, ya eso es lo que comentábamos. Como si empezamos a hacer una retrospectiva en cuanto a cómo se manifiestan estas leyes biológicas en nuestros casos, ya sea el de cada quien, el particular de cada quien, empezamos a encontrar respuestas, ¿no? Obviamente tal vez ahí ya tendrían que, porque pues no vamos a dar aquí todo lo que significan las leyes biológicas. Cada cosa, claro, ¿no? Porque cada cosa en teoría, por ejemplo, lo que mencionaba Lari, ¿no? La alopecia areata tiene que ver con determinada cosa. Por ejemplo, en mi caso, pues que es sistémico y que es lupus también tiene que ver con otra cosa. Entonces, que también tiene que ver ahí con esa parte como de desvalorización y todo eso, pero se va manifestando de determinada situación. Entonces, ahí tal vez sería que se pongan a darle una investigadita para que vean, ok, mi síntoma o esto que me sucedió, ¿qué tiene que ver respecto a las leyes biológicas o a la medicina germánica, ¿no? Ustedes pueden hacer su investigación y ver si en verdad coincide o no, ¿no? O sea, ya es hacer esa introspección ustedes, pero de eso se trata, darles estas herramientas o darles a conocer esto, o buscar inclusive a un especialista, ¿no? Que ustedes quieran de medicina germánica y decirle, a ver, yo quiero también abordar lo que me ha pasado desde esta perspectiva, ¿no? Y decir, ¿por qué me pasó? Y tal vez él ya les empieza a hacer estas preguntas, pero ya él con más, o él o ella, o el especialista tal cual, con el viendo ya qué significa cada síntoma que les dio, ¿no? O por qué se les pudo haber desencadenado. Pero les damos nuestros ejemplos como para que se den una idea de que sí pasa. Y sí, en nuestros casos sí fue como muy revelador que dijimos. Sí, claro. Sí, yo hace mucho que no retomaba esta información, o sea, cuando estuvimos trabajando en la clínica, sí era algo como que era una herramienta que estuve utilizando, pero mi enfoque cambió muchísimo con el paso del tiempo y claro, es como volverla a revisar y de que, ¿qué? ¿Cómo sabe? Sí. ¿Cómo es que el cuerpo sí habla de muchas maneras y cómo también por eso tenemos que aprender a confiar en él, ¿no? Y cómo todo lo que nos esté diciendo hay que escucharlo, hay que tratar de hablar con nuestro cuerpo, decir qué me estás tratando de decir, qué señales me estás dando, qué no vi, qué suprimí, qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, sí. Y ayudarnos, por eso les digo, busquen si les está interesando esto de las leyes biológicas, tal vez puedan buscar a alguien que sí esté más especializado en lo que es la medicina germánica y decir, ok, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué pasó? ¿Por qué este síntoma? ¿Por qué me dio esto? Es desarrollo.
Ajá, y ya buscar esa ayuda, y también una vez que ya tengan el por qué o que ya en su caso haga sentido, pues no dejar de buscar la ayuda de médico, de psicólogo, de nutriólogo, que también les ayude a pasar por todo este proceso para que empiecen a sanar o a mejorar en lo que sea autoinmune, crónico, hasta una colitis, no sé, lo que sea, ¿no? Ujú. Un accidente, lo que sea. Todo, si ya Sí, nos vamos para atrás, tiene un sentido. tiene su razón de ser. Sí, y también recuerden que sentirte peor o un poquito más mal antes de mejorar es parte del proceso natural. No estás retrocediendo, también estás sanando. Exacto. Entonces, solo tener paciencia, darle tiempo al tiempo y al cuerpecito. Así es. Bueno, esperemos les haya sido de interés esta segunda ley. Si tienen algún comentario, algo que nos quieran compartir de también alguna experiencia, si han notado que les pasó o así, estamos ahí abiertos a que nos comenten. Recuerden que también esto se trata de hacer una comunidad, que nos apoyemos y nos escuchemos entre todos. Y no solamente estamos enfocados en lo autoinmune, pero todos son bienvenidos aquí a que nos expresen y nos comenten todo, ¿va? Nos vemos pronto y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, les mandamos un Cuídense. abrazo. Abrazo. Bye, hasta el Bye. próximo.